Hola, ¿cómo les va? Estamos dando comienzo a una nueva edición de Diputados Informa TV, el noticiero semanal de media hora, en el cual dejamos reflejada toda la actividad legislativa e institucional que realizan los diferentes bloques que componen la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Nuestro primer tema, el tratamiento parlamentario de los proyectos de presupuesto y ley fiscal 2015 comenzó formalmente en la Cámara de Diputados. El presidente de la Casa de Leyes, Horacio González, recibió en su despacho a la ministra de Economía, Silvina Batakis, y al titular de la Agencia de Recaudación, Iván Budassi, para iniciar las rondas de consultas que diputados y senadores realizarán con funcionarios de diversas áreas ejecutivas. Ha sido una reunión importante con todas las fuerzas políticas, donde se pudo plasmar la visión de lo que hoy se pretende para el año 2015 en la gestión provincial, tanto en la ley de presupuesto como en la ley impositiva, y realmente pudimos compartir las diferentes visiones de todas las fuerzas políticas. Queremos seguir sosteniendo esto que venimos haciendo con la legislatura desde hace varios años, de mantener progresividad en la estructura tributaria y siempre que sea proproductiva, ¿sí? Beneficiando y tratando de estimular las actividades económicas de la provincia. Nosotros en Argentina tenemos leyes nacionales que regulan determinados impuestos y en este caso la ley nacional lo que dice es que las provincias tienen la potestad para establecer un tributo que es ingresos brutos hasta el 3,5% y que no se pueden establecer otros impuestos distintos de esto. Y hay municipios que hace varios años vienen implementando la tasa de combustibles y nosotros la verdad que creemos que esto está fuera de la ley y vamos a propiciar de que esto pueda ser eliminado. En un contexto en donde no hay aumento de tributos, donde no hay modificación de la estructura tributaria, el pedido del gobernador y de la ministra de Economía es siempre forzar la máquina de ARBA para poder controlar mejor la evasión. Y en esto pedimos mayor posibilidad de control ante aquellos que no se inscriben, una mayor posibilidad de control en embarcaciones y en autos de lujo y aquellos que se inscriben fuera de la provincia, y también una serie de medidas vinculadas a la utilización de la tecnología. Muy interesante, con mucha interés, sobre todo de diputados y senadores, de poder llegar a desmenuzar el presupuesto y en qué consiste el aumento presupuestario. Esto es buenísimo, sí, esto es muy bueno y yo lo vengo haciendo todos los años, todo el Ejecutivo, esto es muy bueno porque ellos son los que votan, los que tienen la enorme responsabilidad de votar, así que es bueno. Yo creo que fue muy positiva y rescato la voluntad política del presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados como de senadores, que es la primera vez que escuchamos a los docentes en la discusión del presupuesto, y esto hay que resaltarlo porque no se hizo nunca, siempre se escucha nada más que a los ministros del Ejecutivo que vienen a explicar, pero es la primera vez y espero que esto se repita todos los años. Primero hay que destacar, le agradezco al presidente de la Comisión de Presupuesto, a todos los legisladores del oficialismo y de la oposición que han participado, también a los senadores que han participado. Fue muy importante porque eso demuestra el interés que tiene la legislatura con respecto al tema de educación y otros temas que venimos planteando. Para nosotros creo que de este tipo de reuniones deberíamos hacerlas más seguidos, todos ponernos de acuerdo para hacerlas más seguidos, para que ellos tengan los legisladores tengan la información o la demanda, las inquietudes que tenemos nosotros y nosotros tener las inquietudes que tienen también los legisladores que son representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Los plazos son la búsqueda del consenso, el seguir trabajando con las diferentes fuerzas políticas, estudiar bien el presupuesto, que los ministros puedan explicarnos como vinieron hoy a explicarnos con toda la predisposición. Está todo a disposición y cuando tengamos el consenso necesario, dar esta herramienta tan importante para la provincia de Buenos Aires, para el gobernador y fundamentalmente para todos los bonaerenses. Se acerca fin de año y la pirotecnia comienza a ser un tema a conversar, no solo en los controles estatales al comercio, sino en los cuidados que deben tener los compradores para su manipulación. El diputado de la Unión Cívica Radical, Jorge Silvestre, elaboró un proyecto de ley para prohibir la utilización, tenencia y fabricación para uso particular o venta de cualquier tipo de material pirotécnico, ya sea de venta libre o de fabricación autorizada. Lo que hicimos tratar de una norma donde básicamente le damos al Estado provincial el poder para, a través de un proyecto de ley, para que prohíba literalmente el uso de pirotecnia en todo el territorio bonaerense.
no solamente el uso, sino el transporte. Simplemente he dejado abierta la posibilidad para el uso profesional, de defensa civil y algunas otras cuestiones menores. Aunque tengan buen uso, las probabilidades de que tengan consecuencias nefastas son muy altas. Yo digo, en estas cosas debemos ser, para mi modesto entender, duros y categóricos a la hora de pensar sobre qué hay que regular o a quién hay que proteger. Y creo que queda muy en claro que con una decisión de este tipo, que obviamente que al sector que comercializa no le va a gustar, pero realmente estamos cuidando a muchos miles de argentinos y bonaerenses, pues nos toca a nosotros legislar sobre la provincia de Buenos Aires, donde a fin de año o en hechos puntuales o dejan de tener familiares o tienen accidentes que le cambian la vida para siempre. Yo creo que esto no es una herramienta para divertirse, yo creo que es una herramienta que culturalmente se ha impuesto como una forma de destacar algunos acontecimientos, marcar algunas situaciones, pero creo que la vida humana vale mucho más que permitir que esto se pueda comercializar como hasta ahora. Por eso este proyecto de ley tiende a que el Ejecutivo tenga una herramienta contundente para prohibir el uso de pirotecnia en la provincia de Buenos Aires. La historia clínica es propiedad del paciente. Esta leyenda deberá aparecer obligatoriamente en todos los establecimientos de salud y en los consultorios de profesionales que brindan atención médica en la provincia de Buenos Aires si prospera el proyecto de ley presentado por el diputado de Unión Celeste y Blanco, Santiago Nardelli. El legislador defiende la iniciativa en la necesidad de romper colectivamente con la idea de que los efectores de salud son los dueños del mapa sanitario de cada individuo que procura atención médica. Todos sabemos que es una relación asimétrica la que existe entre el paciente y el médico y muchas veces el paciente no se siente autorizado a reclamar la historia clínica, que puede tener las más diversas razones por las cuales la pueda tener, entre otras para, por ejemplo, cambiar de profesional, es una situación incómoda y demás. Nosotros lo que proponemos es la exhibición de un cartel que le haga conocer que este derecho lo tiene y que la historia clínica le debe ser entregada tanto en formato digital, si lo tuviera la posibilidad el profesional o el centro de salud, como en formato físico, es decir, la historia clínica en papel, para que el paciente pueda con ella continuar los tratamientos de salud, realizar interconsultas y verdaderamente, además que no es una cosa que le estamos otorgando, sino que es un derecho que él tiene, que se lo estamos dando a conocer frente a los profesionales de la salud para que no haya una discusión sobre el punto. Y por la experiencia que uno tiene en el sistema de salud, es muy difícil hacerse de la historia clínica en un hospital, en un consultorio, y entonces lo que pretendemos es que así sea en la libreta, de alguna manera se la haga llegar al paciente para que tenga la tranquilidad de tenerla y de poder realizar una libre elección permanente de los profesionales que lo van a atender, porque en definitiva la información que existe sobre la salud de una persona es ante todo propiedad de esa persona e inclusive es un derecho privativo de ella y habría que ver en qué condiciones decide y a quién decide difundirla, pero de ninguna manera es de otra persona esa información como para que le sea una concesión que se le da. Es un derecho que él tiene y nosotros lo que pretendemos es que no entre en discusión en esta relación que, como te decía al principio, es muy asimétrica entre paciente y médico. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto presentado por el diputado del Frente para la Victoria, Marcelo Feliú, para establecer un nuevo marco regulatorio en pos de optimizar y descentralizar las tareas de control de la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales. El objetivo de esta iniciativa es mejorar el cumplimiento de los derechos de usuarios y consumidores. Lo que intentamos con esta media sanción es aportar desde el ámbito legislativo en una cuestión parcial, no suficiente, pero sí necesaria en lo que tiene que ver con la provisión del servicio de agua potable, de dotar de mayores facultades de control al organismo que tiene por definición y por principal función controlar, que es el OCABA. Nosotros entendemos que el organismo tiene que tener mayor poder de decisión y precisamente lo que avanzamos es en que antes de un aumento tarifario, como lo que estamos transitando hoy en la provincia de Buenos Aires, no sea facultad del organismo de controlador convocar a una audiencia pública
pública para que se puedan expresar los vecinos, los usuarios y las entidades vinculadas a la defensa del derecho de los usuarios, en este caso del servicio de agua, sino que sea una obligación. Previo a un aumento tarifario hay que hacer obligatoriamente una audiencia pública, porque seguramente la audiencia pública va a influir en que tiene que decidir en definitiva la tarifa y adecuarla digamos en proporción a lo que efectivamente se está prestando en cada una de las localidades donde la empresa prestataria presta servicios de agua y cloacas. En segundo lugar, creemos que tiene que haber una representación institucional de los usuarios dentro del organismo de Contralor. Por eso creamos en esta media sanción lo que denominamos la sindicatura de usuarios. Es decir, las entidades no gubernamentales que defienden al usuario de los servicios públicos debidamente registradas, conforme lo determina la reglamentación, integren también el organismo Contralor para que sean ellos en forma permanente y no solamente en una audiencia pública que puedan opinar sobre la prestación del servicio. Y también facultamos al mismo organismo Contralor que cuando no se presta en debida forma en alguna localidad el servicio y se dispone un aumento tarifario, que tenga la facultad de suspender hasta tanto el servicio se preste en debida forma, que el aumento sea proporcional al servicio que se presta o en todo caso esperar el compromiso documentado de que en determinado lugar se van a hacer las inversiones que se tienen que hacer para después sí avanzar en un aumento tarifario. Pausa en Diputados Informa TV. Ya volvemos con más noticias. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Seguimos en Diputados Informa TV. Compartimos ahora con ustedes un anticipo de Yo Diputado, el programa que nos permite conocer en detalle a cada uno de los legisladores que componen la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El protagonista de hoy es Alejandro Armendáriz, legislador por el bloque de la Unión Cívica Radical, médico y además hijo del primer gobernador bonaerense con el regreso de la democracia, hecho ocurrido en el año 1983. Yo Diputado. Soy Alejandro Armendáriz, soy diputado de la Unión Cívica Radical por la 7ª sección electoral. Nací en Saladillo el 29 de junio de 1967. Por supuesto me crié en esa hermosa ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires. Allí cursé mis estudios hasta que mi vocación por la medicina, digamos, se despertó y entonces vine aquí a la ciudad de La Plata a estudiar en la Universidad Nacional de La Plata. Mi padre fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y por supuesto un político que desarrolló su tarea durante toda su vida, por lo tanto crecí en una casa donde la política era algo natural, algo que se discutía diariamente, siempre por supuesto cerca del comité de la Unión Cívica Radical. En ese lugar, desde niño, muchas veces vi reuniones, de chico uno veía y no participaba, pero sí recuerdo en alguna interna que hasta me hicieron hacer como un simulacro de votación, digamos, para que fuera aprendiendo un poco cómo era la vida partidaria y la vida democrática en aquella época.
despertó en mí, digamos, la vocación política desde muy joven, desde muy chico participé en toda la cuestión política. Ni bien llegué a La Plata, comencé a militar en Franja Morada, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Así fui miembro del Centro de Estudiantes, fui consejero académico. Cuando me recibí, hice mi residencia médica en el Hospital San Martín de La Plata y al retornar a Saladillo, a mi pueblo, comencé a trabajar como director de salud del municipio de Saladillo, que es un municipio que conduce el radicalismo. Yo, diputado. Continuamos con más noticias. La localidad de Dock Sud, en el municipio de Avellaneda, fue declarada como ciudad tras una ley aprobada por ambas cámaras de la legislatura bonaerense. La propuesta fue presentada por el diputado del Frente para la Victoria, Hernán Doval, en base a que esa barriada populosa del sur del conurbano bonaerense reúne los requisitos que ameritan elevar el rango en base a la cantidad de habitantes, a su infraestructura y a los servicios que presta. La verdad que muy contento, es un proyecto que nosotros habíamos presentado en el bloque a principio de año, en marzo, febrero-marzo, y que bueno, era un anhelo de toda la ciudad de Dock Sud, hoy la ciudad de Dock Sud ya, ¿no? Hoy ya le podemos decir la ciudad de Dock Sud, que es el asentamiento más antiguo de lo que es el partido de Avellaneda. Tiene una historia muy rica, no solo para Avellaneda, sino para el país. Yo hacía referencia hoy a la huelga de 1902 en el mercado central de frutos, en donde los trabajadores se dieron cuenta por primera vez en la historia el poder que podían encerrar en ellos mismos como los que verdaderamente construían la riqueza, y pusieron en jaque ese modelo agroexportador que se llevaba la riqueza a Europa y dejaba la miseria en Argentina. Bueno, las consecuencias de esa huelga fue la tristemente célebre ley de residencia y la represión gubernamental, pero esa parte de la historia de Dock Sud, como la que continúa hasta nuestros días, ameritaba, más allá de que Dock Sud cumple con todos los requisitos que la ley establece para declarar ciudad a una localidad, toda esa rica historia de Dock Sud a lo largo de la historia argentina ameritaba que los doquenses puedan decir que viven en la ciudad de Dock Sud. La prohibición de uso de dependencias, sedes policiales o penitenciarías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense, y que funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura militar, es el objetivo que persigue el proyecto de ley presentado por el diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín. Se trata de cuidar los lugares emblemáticos de la noche trágica de la historia argentina para sembrar allí memoria colectiva. El fenómeno de la represión durante la dictadura en la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad poco observada en el resto del país, y es que la represión del aparato militar de la dictadura en la provincia de Buenos Aires fue esencialmente ejecutado por la policía de la provincia de Buenos Aires. De hecho, bajo la conducción del coronel Camps, se monta todo un dispositivo mediante la propia estructura policial. No hubo parapolicialismo o paramilitarismo en la represión dictatorial, sino que fue la propia policía de la provincia de Buenos Aires la que llevó adelante el tema. Eso hizo que prácticamente el 70% de los lugares donde se detenían personas, se torturaban y después se las hacía desaparecer, son lugares que funcionaban, y muchos de ellos siguen funcionando, como dependencias penitenciarias o como dependencias policiales. O sea, el grueso de la represión se hizo en sedes de destacamentos de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires o en comisarías. Nosotros creemos que en esos lugares, que son lugares, sitios históricos, deben ser marcados, deben ser señalizados,
y debe darse a la autoridad de aplicación en esta materia, que a nuestro entender corresponde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, para que lo dispongan conforme a la ley nacional en esa materia, pero que no pueden seguir funcionando ni centros de detención del servicio penitenciario, ni comisarías o unidades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sí me gustaría a mí que todo el mundo sepa que allí ha funcionado lugares importantes. Es interesante ver cómo hay centros clandestinos de detención que funcionaban en unidades policiales o comisarías en la propia ciudad de La Plata, que hoy siguen funcionando como comisarías. Eso es llamativo, y creo que eso ha sido un desdejo de la clase política bonaerense de no prestar atención a estas cosas, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, señalizar esos lugares e impedir que siga funcionando sedes administrativas, operativas de la policía o del servicio penitenciario, según el caso, y el proyecto lo que intenta es normalizar eso. Como parte de las actividades impulsadas por la Comisión de Asuntos Culturales, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires abrió sus puertas para debatir sobre la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales. El encuentro tuvo como objetivo promover el debate y la formación ciudadana sobre comunicación e igualdad de género en radio y televisión, en base a la diversidad y a la equidad de oportunidades y derechos como valores constitutivos de la vida en democracia. Llegamos a una ley de comunicación después de 25 años de lucha, hace 5 años que se está implementando y yo creo que es una tarea permanente, pero sobre todo es colectiva y de manera conjunta. El tiempo lo va a marcar, digamos, la importancia que cada uno de nosotros le demos a este tema, que le den las organizaciones, teniendo ya de por sí a un Estado comprometido, ¿no? A través de la sanción de esta ley existe una política pública llevada por el Estado Nacional que lo que hace es visibilizar esta problemática y ponernos a todos en conocimiento para seguir en la tarea nosotros mismos de la construcción de nuestros derechos. Fue un espacio de intercambio, de enriquecimiento, para empezar a poner en cuestión las representaciones en los medios de comunicación, de qué manera tenemos una sociedad muy patriarcal que tiene a la mujer todavía como objeto de posesión y de dominio, cómo no hay imágenes integrales de la mujer en la radio y en la televisión, y cómo a partir de un reclamo, una denuncia en la Defensoría del Público, podemos empezar a transformar esa realidad, porque lo que estamos haciendo es cambiar de paradigma, dejar atrás aquel paradigma en el que éramos receptores nada más, que era un paradigma donde se creía que la información era un negocio, que los medios de comunicación eran un negocio, para construir este nuevo paradigma donde lógicamente recibimos información, pero también podemos darla, podemos reclamar y transformar esa comunicación de una manera muy activa, y tenemos también derecho a, por ejemplo, tener una licencia de radio y de televisión y poner en cuestión todas aquellas vínculos que tenían los medios de comunicación con lo que es ahora una nueva ciudadanía comunicacional. No somos más parte de un punto de rating, somos plenos sujetos de derecho, y ese es el mensaje que venimos a dar. Hay cuestiones desde el humor o de las cuestiones cotidianas que no nos damos cuenta y que trabajamos todos los días con una violencia de género, con violencias culturales que realmente son para cambiarla, y que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires marque este lugar de encuentro realmente es muy importante y muy enriquecedor, porque tienen vasta experiencia las dos exponentes hoy y realmente nos sirvió a todos para que podamos trabajar en conjunto un tema tan esencial como este, ¿no? La claridad de que la comunicación nunca es neutra, que uno siempre habla desde algún lugar y que la comunicación es una herramienta política. Y así como pudimos construir describir hechos superviolentos, podemos construir relatos emancipadores del lugar de las mujeres, de los varones y de toda la amplia diáspora de sexualidades. Así que de algún modo se llevan esto que pusimos en debate, la importancia de la comunicación como una herramienta política, la importancia de poder construir otros relatos, otro modo de contar el mundo, que sean más equitativos y que tengan en cuenta la perspectiva de derechos, porque la comunicación es un derecho, y la perspectiva de los derechos de las mujeres. Punto final para esta edición de Diputados Informa TV. Nos volvemos a encontrar en una semana para seguir informándolos sobre toda la actividad legislativa e institucional que realizan los diferentes bloques que componen la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos.